Paititi o el Paititi es un legendario reino inca o quizás pre-inca ubicado supuestamente en la selva amazónica fronteriza entre Perú, Brasil y Bolivia. Se le considera el refugio final y sagrado donde la élite inca habría ocultado sus tesoros y conocimientos tras la caída del Cusco ante los españoles. Su búsqueda ha motivado múltiples expediciones arqueológicas que han documentado vestigios como el Camino de Piedra, y aunque la ciudad sigue siendo un enigma todavía histórico, quizás el más grande de Sudamérica, hay muchas, pero muchas indicios de que esto fue real y que ahora las nuevas tecnologías nos dicen que probablemente hayamos encontrado el reino de Paititi. Vamos a ver ese misterio. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 219 de este su programa Cruda Realidad. Paititi, el reino perdido de los incas, una historia de resistencia, tesoros ocultos y el enigma de la selva amazónica que siempre nos deja de sorprender. Pero primero, ¿qué es Paititi? La definición nos dice que es un legendario reino incaico o pre-incaico ubicado al este de los Andes de la capital Cusco a 10 días. Su naturaleza se describe como una ciudad oculta, un país de abundancia o una montaña llena de tesoros. Y su ubicación probable, según todos los relatos y una transcripción de todos esos, sería la región fronteriza entre Perú, Brasil y Bolivia, la selva baja amazónica, más tirado para Madre de Dios. El origen de la leyenda surge de las interpretaciones de crónicas del siglo XVI, específicamente por Vaca de Castro, Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado, cuando investigaban el por qué se había suspendido la entrega de oro después del asesinato de Atahualpa, y se alimenta de la historia de Incari, el héroe que tras fundar el Cusco se habría retirado a vivir a la ciudad refugio de Paititi. Seguido por las historias la recopilación de historias de Sarmiento de Gamboa, que hace tortura a los indios y le indican que el verdadero lugar estaba no en Cajamarca, no en la cercanía de Cajamarca ni tirado para Ecuador, sino todo lo contrario, era en la selva amazónica. Y lo que es también confirmado por Juan Álvarez Maldonado, que también recibe incluso hasta descripciones de cómo seguir un camino de piedra, que será más adelante la pista inicial de que Paititi existe. Pero vamos a ver el tema de los incas y la expansión al este. El imperio inca se expandió hacia el antisuyo, el este, ¿no?, encontrando dificultades en la selva. Siempre la selva ha sido inexpugnable, así que se establecieron relaciones con los musus o moxos, un grupo que habitaba en los llanos inundables de la Amazonía y que eran muy diestros cazadores y sobre todo navegantes por los ríos, toda la parte fluvial del Amazonas. Ahí entra la versión de Vaca de Castro, quien en 1542 menciona por primera vez el nombre y afirma que el Inca Pachacútec fue el que fundó esa ciudad y atrajo a los pueblos chunchos y mojos mediante halagos y dádivas y mediante la enseñanza inca, llegando a tener fortalezas al río Paitite, y de ahí el nombre Paitite o Paititi. Garcilaso de la Vega también lo menciona con su relato con los musus. Sostiene que Tupac Yupanqui organizó la expedición más avanzada hacia el este. Los musus adoptaron leyes y cultos incas, como la adoración al sol, pero se mantuvieron como aliados independientes, no como vasallos.
También Paititi se le conoce como el refugio final. Tras la caída de Atahualpa y la toma del Cusco, se cree que miles de incas emigraron al oriente. Habrían llevado consigo numerosas piezas de orfebrería de oro, de plata, para fundar un nuevo imperio lejos de los españoles y lejos de todo contacto occidental. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, según la tradición inca, el oro, considerado las lágrimas del sol, en la cosmovisión inca, no solo era sagrado, sino que representaban las mismas lágrimas del sol. Y el pueblo inca estaba muy adolorido por la muerte de su líder. Así que el control de minas ricas, como las de Carabaya, era clave tanto para la economía, para la región estatal inca, ya que también era un medio de cambio en cuanto a... Era no tanto como la parte occidental, sino más que todo como una especie de arte. Y por eso trabajar con oro para los incas era como trabajar con las lágrimas del sol. Hay una relación cierta de Alcaya. Es un relato de Diego Felipe de Alcaya basado en los testimonios de los colonos de la Santa Cruz. Se menciona que Manco Inca, quien habría fundado un reino de la Amazonía con más de 8.000 indios armados, fuertemente armados, construyendo una fortaleza inexpugnable cerca del cerro Paititi. Y de ahí se habría ocultado y cerrado al mundo exterior. Se habría blindado y habría cerrado todos los pases. Según la etimología, Alcaya explica que el nombre proviene de la mentira del hijo de Manco Inca, Guayanapuc, para ocultar la riqueza de su padre. Habla de que la palabra podría estar Pai, que en quechua significa aquel, y Titi, que significa plomo. Dijo que no solo habrían encontrado plomo, dando el origen del término Paititi, que se diría aquel plomo. Era una especie de desvío para indicar que el plomo era un mineral no muy apreciado. Entonces, como decir, ahí no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada, es Paititi, ahí no hay nada. También Juan Recio de León y el Gran Paitite en 1623, un explorador que afirmó haber llegado a los confines de Paititi, describió que una gran laguna con islas muy pobladas antecedían a este reino, donde el señor era el Gran Paititi, cuyos habitantes usaban collares y perlas de ámbar. También se menciona en un relato de los jesuitas en la Puerta del Reino, que establecieron unas misiones de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia en 1587, y estos misioneros, como digo, samaniego, creían firmemente que esta zona era la entrada a los grandes reinos de Paititi, ya que muchos indios decían haber visto esta famosa ciudad, que coincide con los relatos de Juan Recio de León, al decir que estaba rodeada por grandes lagunas. O sea, el reino era en medio de unas lagunas. Entonces tú tenías que llegar, mejor dicho, en bote, ¿no? Los incas no dominaron el término en la navegación fluvial. Eso se lo prestaron de los moxos, unos nativos especialistas de la zona. También se menciona a Túpac Amaru II. Bueno, primero vamos a ver las diferencias entre el Dorado. El Dorado no es Paititi, por si acaso. El Dorado es una leyenda originada en Colombia, relacionada con la laguna de Guatavita, sobre un cacique cubierto de oro, ¿no? Mientras que Paititi es una leyenda específicamente incaica ubicada al sur de la Amazonía, asociada a un imperio de refugio post-conquista. Es muy diferente. No hay que confundirlo. Mucha gente se confunde. Incluso hay un documental del History Channel que habla de que se confunde el Dorado con Paititi. No es así. Una cosa es Colombia y otra cosa es la frontera de Brasil, Perú y Bolivia. También Túpac Amaru II habla de Paititi. En su bando de coronación en 1780, José Gabriel Condorcanqui se declaró señor de los Césaros y Amazonas con dominio del Gran Paititi, reivindicando su soberanía sobre el territorio mítico.
También hablamos de Carlos Neuschwander Landa, un médico y explorador arequipeño que realizó 15 expediciones al Amazonas y específicamente a la zona este, llegando hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, llegando al sur de Cruzeiro do Sul, dando la vuelta por todo Madre de Dios. Dentro de eso hay un documento llamado Los Caminos de Piedra en Paucartambo y unos petroglifos en Pucharo que dan unas claves de la ruta de Paititi. Él asegura haber encontrado el camino de piedra, pero que se termina antes de llegar justo a una laguna grande. Una laguna tan grande que no se ve el otro lado, es donde el río Tambopata es tan ancho que llega hasta los 30 kilómetros, no se puede ver el otro lado. Y ahí es donde termina y es un río de rápidos y no se puede entrar con cualquier embarcación. También tenemos a otro explorador, Gregory Dejervenjian. Es un explorador americano contemporáneo con numerosas expediciones desde 1984. Habría descubierto ruinas incas en la cumbre del último punto y había investigado unas pirámides en Paratoari, que es un pueblo casi pasando entre la frontera de Brasil-Perú. También se hablan de unos hallazgos en Sacramento. Ahí pueden ver estas fotografías, muy parecido, como verán, a Ollantay, ¿no? Al Ollantaytambo, ¿no? Se reportan muros, andenes y viviendas de una ciudadela inca entre el valle Laxo Llavero y la reserva de Megantoni en Cusco. El hallazgo reavivó el interés científico por su posible relación con Paititi, ya que justo Neuschwander habla de que había muchos tambos con esas características a Ollantaytambo. Ahora vamos con descubrimientos recientes. Cuando la NASA y otros satélites LIDAR comenzaron a rastrear la selva amazónica en esas zonas, encontraron las pirámides de Paratoari. Estas pirámides no habrían sido descubiertas si no hubiera sido por la tecnología satelital. Son 12 montículos ubicados en medio del Parque Nacional del Manu, que inicialmente parecían algo natural. Ahora, ya con análisis más precisos, se dan cuenta que son construcciones hechas por el hombre. Algunos estudios sugieren que son formaciones geológicas, pero exploradores reportan que hay petroglifos y caminos y ruinas cercanas que nunca han sido documentadas. Esta selva aún no es documentada, aún no ha sido explorada, porque lamentablemente hay muchas trampas, no se sabe si de forma natural o hechas por los incas, donde exploradores han caído en pozos, han sido víctimas de serpientes muy venenosas. Hay una serie de espinas y plantas que en solo rasar una sola hoja por la piel producen un veneno que a la persona le causa urticaria y terminan como infectadas, como si le hubiera picado una víbora. Solamente hojas de esas zonas que son muy, muy venenosas. Entonces, las principales hipótesis de dónde estaría sería en primer lugar sería las selvas de Madre de Dios en Perú, muy cerca de el río Tambopata, en la meseta de Pantiacoya, en la región de Pucharo. La segunda versión sería en la sierra de Parísis, cerca del río Guarope, porque tiene esa coincidencia de que existen unos acantilados, una gran laguna, una cocha, y en medio otro lugar donde casi no se ve. Y en tercer lugar es el río Beni. El río Beni nace entre Perú y Bolivia y genera los lagos de la margen derecha del río. También estaría vinculado a esto, porque este lugar hay, igual que Tambopata, cualquier cantidad de oro en el río. O sea, basta uno poner una fuente y comienza a sacar pepitas de oro. Entonces, la conclusión del enigma es que aún continúa. Paititi trasciende la búsqueda de tesoros.
representa el misterio del refugio final inca y la resistencia de una civilización que no se dejó someter totalmente y sigue siendo el desafío arqueológico más grande de Sudamérica, no tanto por los tesoros, sino por lo que se pueda haber encontrado y puede haberse sobrevivido. Quizás, si algún día se descubre, podamos tener los últimos sobrevivientes de los auténticos incas que poblaron alguna vez Sudamérica. Buenas noches.